¿Qué tal? Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer una crema que va a quedar en el punto de chantilly, pero además la vamos a enriquecer con un queso crema. Esto hace que quede como un glaseado mucho más estable, o sea, queda una crema de chantilly mucho más estable, súper rica y además es una crema súper versátil. Lleva muy pocos ingredientes y lo bueno de esta crema, bueno, igual que la mayoría de los glaseados, tú la puedes personalizar. Generalmente yo te doy las recetas como a mí me funcionan, tal cual como yo las hago, pero recuerda que depende de muchas variantes, muchas veces depende del clima, de la marca que estés usando, etc. En este caso te recomiendo que uses un queso tipo Filadelfia, un queso crema tipo Filadelfia, pero que no sea un queso reducido en grasas. Siempre para hacer cualquier tipo de glaseado tiene que ser un queso que tenga una buena base de grasa y tienes que usar una crema para batir, que sé que en otros lados la conocen como nata para montar o también creo que es lo mismo que la crema de leche. Y esta tiene que tener un mínimo de grasa de un 36%. Entre más porcentaje de grasa, eso va a ayudar a que la crema quede mucho más espesa y con mejor consistencia. Y finalmente puedes darle el sabor que tú prefieras, puedes usar una esencia. Generalmente en los glaseados, sobre todo cuando vas a pintarlo, yo te recomiendo que uses esencias transparentes. Puedes usar una esencia de vainilla o del sabor que prefieras. Este glaseado lo puedes hacer con batidora de mano o en este caso yo voy a usar mi batidora de pedestal porque para mí resulta más rápido. Y algo muy importante es que la crema debe de estar muy fría antes de batirla, pero también el queso. Yo he visto que cuando bato el queso frío mantiene mucho mejor su consistencia. Entonces vamos a empezar. Pon en el tazón el queso crema y bátelo hasta que su consistencia cambie a más cremosa. Enseguida agrega poco a poco la crema para batir. Yo voy agregándola en 3 partes para que se vaya incorporando. Añade el azúcar y también la esencia que más te guste. Yo uso exactamente el doble de crema que de queso. Si quieres puedes hacer solamente la mitad de esta receta. Te recuerdo que la crema tiene que estar fría. Agregas la última parte de crema y sigues batiendo hasta que la crema aumente su volumen. Esta es una crema que personalmente me gusta mucho, queda deliciosa, no queda igual que un frosting, es mucho más ligera, pero es demasiado versátil. También te sirven como relleno y para embetunar un pastel, pero tiene una consistencia suave, o sea, no va a quedar una consistencia súper firme. Por supuesto que el queso le da mayor consistencia a la crema. Es una crema que combina perfecto, por ejemplo, también con el pastel de zanahoria, el de Oreo o el de Red Velvet, porque pues al llevar el queso sabe muy parecido al frosting de queso crema. Y esta crema también te funciona súper bien para decoraciones como las de los mini pasteles. Por aquí te voy a dejar un video en donde ya hice ese tipo de decoración. También te lo voy a poner aquí abajo en la descripción del video. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y si te gusta mi contenido, recuerda que ahora también puedes apoyar mi canal haciéndote miembro. Te voy a dejar toda la información con un enlace aquí abajo en la descripción de este video. Si haces alguna de las recetas de mi canal, recuerda que puedes enviarme tu foto por redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en todas mis redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.